Ok, creo que ya estamos. Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre los desafíos de los recursos humanos durante el coronavirus y post-coronavirus. Es cierto que esta crisis sanitaria ha cambiado muchísimos aspectos de nuestras vidas y también pues, el entorno laboral. Entonces, desde Cratevo hemos querido organizar este webinar para charlar con expertas del sector. Y para los que no nos conocéis, Cratevo somos una management consulting que transformamos los desafíos empresariales en soluciones inteligentes y abajo encontráis la web. Pero bueno, vamos a empezar. Os presento a Corina, Paula y Ana, que digamos nos contarán y nos enseñarán sobre cómo podemos mejorar la gestión de nuestro departamento de recursos humanos. Entonces, antes de empezar con un poco preguntas y respuestas, me gustaría que os presentarais a nuestro público, porque creo que vais a poderos presentar mejor que yo. Entonces, si quieres empezar, Ana. Hola, buenos días a todos. Primero de todo, pues bueno, daros las gracias por invitarme y por poder estar aquí pues para compartir experiencias, ¿no? Que siempre pues creo que es enriquecedor, ¿no? Yo ahora mismo soy la directora de recursos humanos de Agity, ¿vale? Agity es una empresa de tecnología especializada en soluciones de transformación digital y soluciones de digitalización de departamentos de recursos humanos. Corina, si quieres presentarte también, y Paula. Sí, pues si quieres voy yo. Soy Corina Badel, soy Talent Acquisition and Retention Manager en TDCX. TDCX es una empresa asiática que se dedica al mundo del outsourcing, BPO, básicamente un contact center services para perfiles multilingües y damos servicios pues a diferentes clientes y marcas reconocidas a nivel mundial, desde aquí, desde Barcelona. Muy bien. ¿Y Paula? Bueno, mi nombre es Paula, soy la fundadora de una empresa de consultoría y formación que se llama GoForward. Básicamente lo que hacemos es damos asesoría en el área de recursos humanos a empresas en general del mundo de tecnología y también formación a líderes y a equipos en cuanto a las soft skills, a lo que tiene que ver con cultura, con liderazgo, comunicación y todo el tipo de desarrollo para que ellos puedan sentirse mejor en el trabajo y así también ser más productivos. Fantástico. Y también has estado en Google también, creo que nos podrás también comentar un poco sobre cómo se gestionan las operaciones en esta empresa, ¿no? Sí, trabajé gran parte de mi carrera en Google y luego los últimos años en una startup de tecnología en el área de recursos humanos. Entonces fue de pasar del gigante tecnológico a una empresa que estaba empezando desde sus comienzos, desde que no existía nadie, ni la empresa en sí, hasta la formación. Así que sí, bastantes aprendizajes ahí detrás. Y ahora en tu empresa, entonces creo que será muy interesante también lo que nos podrás comentar sobre esta aventura. Bueno, pues me gustaría empezar con preguntaros un poco el impacto de la crisis sobre unos aspectos, en particular en atracción y retención de talento, en selección y onboarding. Entonces me gustaría preguntarte, Ana y Corina, como sois muy especializadas en esa área, ¿cuáles son las medidas que habéis tomado, el plan de selección que habéis implementado, si ha cambiado, si habéis organizado un proceso de selección en remoto, cómo lo habéis organizado y sobre todo qué recomendáis a las empresas de vuestro mismo sector? Vale, mira, nosotros en nuestro caso, todo lo que es nuestra estrategia de atracción del talento y de selección,
estaba basada ya en todo lo que es employer branding, ¿vale? En hacer pues, de Agility pues, una empresa pues, atractiva en la cual trabajar. Todo lo que es la parte de atracción de talento, pues ya lo estábamos haciendo a través de estrategias de marketing, sobre todo pues, bueno, ofreciendo contenido de calidad, todo lo que es presencia en redes sociales, etcétera. Nosotros, nuestra relación con nuestros candidatos, pues bueno, sobre todo en una relación basada en la comunicación transparente y honesta y continuada. Las primeras fases del proceso de selección nosotros ya lo estábamos llevando de manera online, ¿vale? Porque nuestro sector es un sector muy exigente, es un mercado pues, bueno, que cuesta mucho atraer el talento tecnológico y ya era algo que nuestros candidatos nos pedían, ¿no? Aparte de eso, nosotros también teníamos un proceso de selección muy colaborativo con nuestros hiring managers durante todas las fases del proceso de selección, ¿vale? Todo esto nosotros con la crisis de la pandemia pues lo hemos seguido manteniendo y nos ha seguido funcionando bien. Lo único que hemos tenido que cambiar es llevar absolutamente todas las fases del proceso de selección pues de forma online, ¿no? de forma remota. Entonces, todo esto nosotros lo hemos hecho sobre todo a través de tenemos una plataforma de colaboración en la cual pues, bueno, compartimos conocimientos, tenemos comunicación directa, tanto interna como externa. Lo hemos hecho así. Vale, entonces, ¿qué recomendarías a las Yo lo que empresas? recomendaría a las empresas del sector es, sobre todo, ahora mismo existe el imperativo de digitalizarse. O sea, tenemos que llevarlo todo de forma online y digital. Lo ideal es tener pues, una plataforma de colaboración para también poder compartir la información, poder compartir el conocimiento, no solo internamente, con toda la organización, sino también con los candidatos que valoran mucho esa comunicación fluida y honesta. Yo es lo que pues bueno, recomendaría y sobre todo focalizarse mucho también en acciones de employer branding para pues, bueno, hacer de la empresa pues, un sitio atractivo en el que trabajar y sobre todo en la atracción del talento a través de todo lo que son las estrategias de marketing. Yo para mí es vital, ¿no? Para tener siempre una pipeline de éxito que quiera trabajar en Agility. Vale, interesante. Entonces, nos comentas que el punto clave es sobre todo la comunicación, ¿no? Digitalizarse Sí. y luego comunicar, tener buenas herramientas de comunicación. Perfecto. Y en tu caso, Corina, ¿cómo lo has gestionado? Sí, yo creo que los conceptos que Ana acaba de mencionar ahora han sido claves y fundamentales también para la estrategia de TDCX, especialmente desde el inicio. Bueno, TDCX es una empresa que aunque en Asia es muy, muy potente, somos más de 9.000, casi 10.000 empleados a nivel de Asia, aquí en Barcelona. Tan solo en marzo del 2018 hemos abierto, bueno, operaciones. Entonces, perdona, en marzo del 2019. Con lo cual, tan solo hace año y medio que realmente estamos en el mercado compitiendo con empresas del sector de BPO que ya tienen en Barcelona y en España pues muchos años y están bastante establecidas. Y básicamente darle la vuelta a lo que es la fama del típico call center, ¿no? TDCX no es para nada la típica empresa de call center y realmente hemos venido aquí para realmente dar un giro a esta fama que tiene este sector y darnos a conocer. Al final somos una marca nueva y evidentemente hemos venido a hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, a partir de allí, como dice Ana, una estrategia muy clara de employer branding, darnos a conocer, el boca en boca, que ya la gente empiece a ver pues que hay un nuevo competidor en el sector del call center, pues para que hay quienes que realmente disfrutan mucho, ¿no? el customer service y dar servicio a otros tipos de clientes que realmente vean que hay otra oportunidad dentro del mercado. Entonces la estrategia desde el inicio siempre ha sido esta, employer branding, darnos a conocer y evidentemente a partir de aquí hacer un proceso de selección innovador. Lo mismo, nuestras primeras fases siempre han sido digitales desde el inicio. Se cuenta con un equipo digital muy, muy, muy potente, con lo cual tenemos herramientas propias que hemos podido desarrollar.
Y a partir de aquí pues tenemos herramientas de criba y demás y proceso de selección de candidatos que le hace la vida un poco más amigable al recruiter para realmente poder cribar muchos currículums de forma ágil y no tener que ir a las entrevistas presenciales a menos que sea realmente un candidato que ya sabes pues que puede ser un éxito, ¿no? Entonces a partir de aquí los cambios que hemos hecho realmente no han sido enormes porque simplemente la última fase que era la entrevista conmigo y con el hiring manager, ahora simplemente se hace pues lo mismo con un video call. Entonces simplemente pues tanto el hiring manager como yo desde recursos humanos simplemente estar muy bien alineados en qué es lo que realmente estamos buscando en el perfil. Por suerte tenemos una visión bastante clara del tipo de personas que queremos dentro de la empresa, el tipo de actitud, sobre todo que estén muy relacionados a los core values. Entonces simplemente ha sido adaptar lo que sería la entrevista presencial, que ya era simplemente la última fase, a una entrevista de video call. Entonces lo mismo, la comunicación con los hiring managers, pues también muy fluidas a través de todo el proceso de selección y ya simplemente al final, pues sería una fase ya de comentarlo y de decidir sobre el candidato final. El onboarding, lo mismo, absolutamente todo ha sido remoto, junto con nuestro departamento de Learning and Development y así pues la persona que se ha incorporado de forma remoto tiene la capacidad ya de haber visto en tan solo una semana diferentes partners, diferentes áreas de la empresa y no solo los managers, sino también a sus propios compañeros, donde organizamos ya también encuentros y sesiones de shadowing con compañeros del mismo departamento. Vale, ¿y crees que estos cambios que habéis aportado al onboarding, si he entendido bien, porque antes era diferente, ¿no? Y al proceso de selección, ¿están para quedarse o simplemente serán digamos, los seguiréis haciendo durante un año y medio el tiempo que haga No, falta para sí, sin duda ahora más que nunca clientes de diferente índole están mucho más abiertos y mucho más interesados a modelos de work from home que antes. Y así que a partir de ahora, sin duda, yo creo que el work from home ha llegado para quedarse. Con lo cual, lo mismo, onboarding virtuales y procesos de selección virtual. De hecho, las últimas encuestas han arrojado que el nivel de satisfacción de los empleados que se han incorporado a nivel remoto versus los que se han incorporado a nivel presencial están básicamente en los mismos niveles, con los cuales sabemos que estamos otorgando el mismo candidate experience, que es realmente bastante importante para TDCX. Genial. Y Ana, en tu caso, también habéis, digamos, las diferencias o los cambios que habéis aportado se van a quedar o estáis esperando para volver un poco a lo que eran los procesos de antes. La idea es un poco combinar siempre y cuando sea posible. Lo que hacemos nosotros y lo que queremos seguir haciendo es adaptarnos al candidato, ¿vale? Entonces, en los casos de los candidatos que prefieran un proceso de selección 100% online digitalizado, pues lo haremos así. Y en el caso de candidatos que sí los hay, que prefieren seguir teniendo ese contacto cara a cara, siempre y cuando la situación de la pandemia nos lo permita, pues haremos un poco un mix, ¿no? Un mix online y un mix cara a cara. Genial, genial. ¿Habéis notado diferencias en positivo? En el caso de Corina nos ha comentado que digamos, el porcentaje de satisfacción de los empleados ha seguido estable. En tu caso, Ana, ¿has notado diferencias en positivo o en negativo, digamos, al aportar esos cambios en la parte de selección y onboarding? En nuestro caso, lo que hemos notado es que sobre todo los procesos de selección son mucho más ágiles, ¿vale? Genial. En agilidad, ahí sí que es una parte muy positiva. Un aspecto algo negativo o que perdemos haciendo el proceso de selección 100% online o digital es que perdemos la parte de la comunicación no verbal, ¿vale? Esa parte de la comunicación no verbal que te da la entrevista cara a cara, esa parte la pierdes, ¿vale? Además, cuesta un poco ver lo que es la parte de ver si el candidato encaja en la cultura de la empresa, ¿vale? Eso cuesta más verlo. Y perdemos lo que es la parte del feeling con el hiring manager, ¿vale? Que también es algo que es bastante importante. Entonces, pues bueno,
tiene sus partes positivas, la agilidad sobre todo, y la parte pues, negativa es que perdemos algo de información de más que nos da el cara a cara. Vale, entiendo. Espero que, digamos, yo creo que poco a poco nos iremos adaptando todos, ¿no? a este escenario y también iremos desarrollando habilidades para poder captar esas informaciones que comentas. Por ejemplo, hay muchas empresas que hacen breakfast virtuales el lunes, por ejemplo, y ahí van comentando digamos, manteniendo la parte más informal, ¿no? de la relación, de las relaciones que se crean en el trabajo. Así que iremos un poco viendo cómo nos reinventamos también. Quería preguntaros algo un poco más, algo más delicado. Hemos hablado de onboarding, me gustaría saber si también habéis tenido que gestionar offboardings, es decir, despidos que se hayan hecho durante la crisis, ahora en esta etapa donde se va un poco, esperemos, acabando, y no debido a la crisis misma, sino que realmente eran offboardings que se tenían que hacer y que habéis tenido que hacerlos en este momento. Vale. En mi caso, en nuestro caso, offboardings por despidos no hemos tenido que hacer. Nosotros pues, bueno, hemos podido mantener la actividad de nuestros proyectos, trabajar igual que lo veníamos haciendo desde la oficina, pues el 100% desde nuestras casas. ¿Vale? Sí que hemos tenido que gestionar algún offboarding de bajas voluntarias, de marchas de la compañía, porque el sector nuestro es un sector que ha seguido en movimiento pese a la crisis. ¿Vale? En este caso, claro, aquí en el offboarding hemos perdido lo que es la parte de la cercanía, ¿vale? Que en procesos de offboarding pues, a veces pues es importante y sobre todo ha dificultado un poco más lo que es la parte de traspaso de conocimientos, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, yo en este caso sobre todo lo que recomiendo es en las empresas tener plataformas para compartir el conocimiento, para que pues bueno, un proceso de offboarding pues no sea tan traumático, digamos, el conocimiento se quede dentro de la compañía y no se marche con la persona que la abandona, ¿no? Vale, entonces habéis seguido haciendo exit interviews, por ejemplo. Sí, exacto, todo lo hemos hecho digital, online, sin ningún problema. Lo único que, claro, pierdes la cercanía que te da ese cara a cara. Entiendo. Y en tu caso, Corina, ¿cómo lo habéis hecho? Sí, habéis tenido también offboardings. Sí, hemos tenido un offboarding de un despido y realmente, evidentemente, se dificulta, ¿no? Sobre todo no haberlo hecho remoto, sino realmente es la pandemia. La pandemia que, bueno, había muchas limitaciones para el momento. Entonces, realmente creo que eso fue lo más difícil y evidentemente pierdes la capacidad de ser un poco más humano dentro del proceso y evidentemente la comunicación se dificulta un poco más porque lo que has dicho al principio es un tema sensible que se debería llevar con mano izquierda y evidentemente hacerlo virtual y demás no lo facilita. ¿Y era tu primer offboarding virtual? Sí, nuestro primer offboarding virtual, sí. Vale, ¿qué recomiendas a aquellos profesionales que tendrán que hacerlo siempre de manera virtual? Yo creo que es que la comunicación y intentar realmente que ambas partes estén realmente open-minded y que realmente la comunicación pueda fluir. Realmente en nuestro caso fue un poco complicado, la comunicación no parecía fluir. Entonces yo creo que realmente hacer énfasis en esto. Okay. Pero lo mismo, yo creo que en nuestro caso fue un poco por las limitaciones de la pandemia. Claro. Bueno, me gustaría pasar a la parte de gestión, digamos, de people and culture, entonces de personas, y me gustaría preguntarle a Paula, que es experta y especialista en esta parte. Paula, en tu opinión, ¿cómo se construye una cultura empresarial de éxito post-coronavirus y post-crisis? Ahora tienes tu propia empresa, estás montando este nuevo proyecto, entonces creo que tú más que nadie tendrás este desafío grande de poder montar una cultura exitosa. ¿Cómo crees que la harás? ¿Qué pautas vas a seguir? ¿Qué nos recomiendas?
Sí, bueno, volviendo un poquito al tema que comentaban antes de employer branding, me parece que es clave y creo que fue un aprendizaje de la pandemia que todas las empresas han tenido que hacer, que no es solo comunicación y marketing, sino un poco lo que decía Corina, el boca en boca, ¿no? La importancia de eso. Creo que las empresas que han salido beneficiadas en el momento de COVID y al momento de contratar son aquellas que cuidaron de sus empleados. Son las que mostraban que daban la opción al empleado, no sé, a recibir material de la oficina o a tomarse un día de descanso o entender que estaban trabajando desde casa y ser más humanos, ¿no? Entonces creo que esa es la base para cualquier empresa que quiera tener una cultura fuerte, es decir, siempre en el área de recursos humanos, pero también a nivel gestión empresarial, uno tiene esa dicotomía, en cierto sentido, en ser productivo y dar resultados, pero al mismo tiempo cuidar a la gente, ¿no? Y poder hacer que la gente esté bien en donde está. Entonces, a veces nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos eso de, bueno, ¿hacia dónde voy? Pongo objetivos y empujo y obligo en cierto sentido, o los mantengo motivados y los tengo y los cuido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es dicotomía, pero a la vez es algo que está, digamos, interconectado, ¿no? Entonces yo creo que para hacer una cultura fuerte, lo primero que hay que ver es qué necesitan mis empleados, cómo puedo ayudarlos, pero también qué necesitan para rendir mejor en el trabajo, ¿no? Entonces es como pensar a las personas como personas con sus necesidades, conocer a quién tengo. Es cierto que es más fácil en una empresa pequeña, en 100 éramos 20 personas, con lo cual podías conocer a cada uno y sus necesidades. En una empresa mucho más grande, como contaba Corina, que son 9.000 y demás, o incluso en Agility, que también es más grande, claro que es más difícil, pero sí poder entender qué motiva a mis empleados y cómo hago para darles esos recursos, ¿no? Creo que ahí es donde se construye esa cultura, donde yo ayudo a la persona a que tenga todo lo que necesita para rendir en su trabajo, que al final nadie quiere ser poco productivo. A Claro. veces desde recursos humanos nos enojamos, o incluso los jefes y demás piensan, esta persona no quiere trabajar o no quiere dar el máximo para la empresa. Yo creo que todos queremos dar nuestra mejor parte en todo lo que hacemos, y a veces es entender qué necesita la persona y apoyarlo de esa manera. Creo que esa es la base de una cultura fuerte, y a partir de ahí, cómo eso se transfiere en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo que decían ambas, lo que decían Ana y Corina. El onboarding es súper importante, pero también la parte de contratación, entender que estoy contratando gente con un cultural fit, pero al mismo tiempo que no me estoy centrando solo en gente igual a la que ya tengo, sino aprender de la diversidad, cómo promuevo a las personas internamente, cómo gestiono las crisis como ahora. Entonces, por eso digo también que las empresas que gestionaron bien la parte de todos en remoto, todos en sus casas, cambiamos las estructuras, los que dieron formación y ayudaron a las personas a decir cómo conecto ahora, por ejemplo, en remoto con mi equipo, cuando ya no puedo salir a tomar un café. Creo que esas son las empresas que ganaron en la pandemia, y esas son las culturas fuertes que vamos a ver seguir creciendo en los siguientes meses. Genial. Y muchas empresas tienen un poco la excusa del budget, ¿no? No tenemos budget para poder dar beneficios a los empleados, pero yo creo que no es ni cuestión de budget, ¿no? Al final lo que estás comentando, tomas iniciativas que no influyen mucho sobre el budget. Exacto, y eso es un poco lo que te comentaba antes, de pasar a una empresa gigante como Google, que tiene todo, a una empresa que está empezando, que claramente no te puede, no sé, pagar un máster en no sé dónde y no sé cuánto. Claro. ¿Vale? Entonces, es más que nada las pequeñas acciones. Es por ejemplo, una reunión de check-in, a ver cómo están con el equipo, es el de preguntar qué nos motiva, es entender, es el de hablar, es los one-on-ones, que son súper importantes, el dar feedback, el recibir feedback. Creo que es más que nada el estar presente. Y después otra cosa que funciona mucho en las empresas más pequeñas o sin tanto presupuesto y demás, es preguntarle a los empleados. Es decir, muchas veces, por ejemplo, nosotros una cosa que hacíamos prepandemia era ir a comer una vez por semana, todos juntos, o pedir comida y comer todos juntos. Y eso era una iniciativa de un empleado que coordinaba a las personas y decía, bueno, hoy vamos, ¿no? Entonces, no necesitas ningún tipo de presupuesto extra, sino más que nada es qué quiero hacer. También hacíamos sesiones de meditación. Podíamos sesiones de meditación por YouTube, un empleado lo coordinaba, íbamos todos a una sala 10 minutos a hacerlo. Es decir, hay un montón de iniciativas que no requieren budget, pero que ayudan a esa conexión. Genial, fantástico.
Bueno, pues esta es una recomendación para todos los profesionales de HR que nos están mirando, que no hace falta tener budget para crear una cultura de éxito. Y Ana, Corina, ¿cuáles son vuestras recetas en ese sentido, vuestras recetas de éxito? Vale, en nuestro caso, yo creo que lo que nos ha descubierto la pandemia es sobre todo que tenemos que tener una cultura de confianza en nuestros profesionales. Lo que se ha demostrado es que lo mismo que hacían en la oficina lo hacen y lo han hecho muy bien en remoto desde sus casas. Sobre todo el que tenemos que trabajar por objetivos, ¿vale? Por objetivos definidos que tienen que conocer nuestros profesionales. Ellos tienen que saber cuáles son sus objetivos y sobre todo tener un trato humano y personalizado. Yo para mí esas tres cosas es lo más importante en la cultura de una empresa. Genial. Corina, tu caso, digamos, tu recomendación, ¿cuál es? Sí, yo creo que desde el inicio de la pandemia lo que hemos estado haciendo es realmente habilitar canales de comunicación donde todos pudieran estar conectados con todos. Tenemos canales de Slack, chats en Teams, es decir, donde tanto los equipos pueden hablar entre ellos mismos como entre varios equipos, ¿no? Entonces, la idea es un poco no perder ¿no? este sentido de familia, porque realmente, bueno, prepandemia, lo que te digo, TDCX somos unas 40 personas y de momento, y por supuesto, todos nos sentimos muy, muy unidos. Tenemos actividades casi todos los días en la oficina, incluso los viernes, que cada viernes cada persona organizaba como una pequeña actividad, un pequeño juego. Entonces, usualmente los viernes a la hora de la comida hacíamos algo, algo tonto, ¿no? Lo que dices, tampoco se necesitaba mucho budget, pero simplemente era unirnos todos al menos un día a la semana, afterwards y demás. Lo mismo hemos intentado mantener ahora de forma virtual. Entonces hacemos pues sesiones de stretching, que incluso lideradas por los managers o cualquier persona que voluntariamente tenga, a lo mejor pues mira, yo es que yo soy certificado en, no sé, en yoga y demás, me gustaría, pues, estupendo. Entonces, simplemente dar la oportunidad, aquí estamos, si te quieres unir, fantástico, si te quieres desconectar, pues también, que también es válido, ¿no? Mucha gente dice, mira, es que yo a las 6 ya, de verdad, yo lo que quiero es desconectarme y ya está, pues también se respeta. Entonces, simplemente darles la opción de que sepáis que, bueno, que aquí estamos. Y el manager siempre en contacto, lo que has dicho, los check-ins, siempre por la mañana, por la tarde, que realmente se sientan que están acompañados, porque sobre todo somos muy nuevos y evidentemente siempre van surgiendo cositas, ¿no? Entonces que la gente se sienta acompañada, tanto a título personal como a título profesional, ¿no? Y lo que has dicho antes, Ana, darle la opción a la gente, como así los candidatos si quieren hacer un proceso de selección virtual como presencial, lo mismo hemos escuchado a los empleados y mira, ¿qué prefieren? ¿Quiero volver a la oficina ya porque estamos instaurando planes de retorno o preferéis seguir trabajando desde casa? A realmente darles la opción de momento de escoger el ambiente donde más se sientan cómodos. Evidentemente sabemos que todavía hay un miedo de volver a la oficina y además también estamos cuidando los aforos y demás, con lo cual estamos dando la opción del que quiera regresar a la oficina, bienvenido, el que quiera seguir trabajando desde casa también bienvenido, y realmente hacer que se sientan escuchados, ¿no? Genial. Acompañados realmente. Genial. Y esta parte, perdón, Ana, te corté. No, era yo, que iba a decir un Ah, poco Paula, lo que decía Corina y Ana, que creo que es la clave, que es la confianza, ¿no? Que las empresas hasta se han visto obligadas a confiar y está en base a lo que decías, bueno, quién quiere volver y quién no, ya es un cambio de paradigma muy fuerte, que hay empresas que ya lo tenían desde el momento cero y hay otras que lo aprendieron y aprendimos a darnos cuenta que se puede, ¿no? Entonces creo que la confianza, como decían, es muy, muy, muy importante y también como profesionales de recursos humanos creo que la responsabilidad es ayudar en esos recursos, es decir, de golpe ahora los hiring managers tienen que hacer todo el proceso online.
Y tal vez lo que comentaba Ana de, bueno, no puedo leer el body language, bueno, ¿cómo los ayudo a poder identificar ciertas cosas online que antes no lo han visto? O incluso para los candidatos también, ¿no? Yo he trabajado con candidatos que están ahora haciendo procesos de entrevistas y en ayudarlos a decir, bueno, ¿cómo comunicas esto de manera virtual? Que tal vez antes lo hacías de manera mucho más corporal. Entonces también es nuestra obligación desde el lado de recursos humanos, no solo confiar, sino apoyar, ¿no? Y dar esos recursos, que es lo que están diciendo ellas que hacen, y me parece súper importante. Genial. Y a nivel de, digamos que todas me estáis diciendo que hay que mantener un trato personalizado, ¿no? Un approach inclusivo, y es un poco desafiante hacerlo a distancia. Yo creo que otro tema que es muy importante es también la salud mental de los empleados. Este aspecto, ¿cómo se mantiene a distancia? Porque estamos hablando mucho de la salud física, claramente venimos de una crisis sanitaria. Entonces, cuando se habla de salud mental, ¿cuáles son aquellas iniciativas que se pueden implementar o procesos que se pueden implementar para digamos, asegurar un buen seguimiento del candidato también? Pues, ay, perdona. No, lo que iba a decir que además de todas las actividades que estamos haciendo a nivel virtual, también es un tema de hacerle sentir al empleado que se puede tomar sus días de vacaciones. Conozco empresas que evidentemente están limitando a empleados que se cojan sus días de vacaciones, porque bueno, evidentemente a lo mejor ahora mismo no es el momento para pensar en vacaciones, pero es que es exactamente ahora cuando el empleado lo necesita, ¿no? Y todos nos ha pasado, seguramente todos hemos tenido un día aquí o allá que hemos desconectado, y tan solo no sentir la obligación de estar conectado ya por sí, aunque habían limitaciones para salir y demás, ya por sí era una brisa cálida que realmente te ayudaba a desconectar, ¿no? Entonces realmente fomentar que los empleados se tomen sus días de vacaciones. Y lo otro que estamos haciendo también es continuar con los reconocimientos. Reconocimientos al buen trabajo, al esfuerzo, que aunque estamos trabajando de forma virtual, no pasa desapercibido. Y eso también ayuda mucho a la salud mental, porque a veces pensamos que, bueno, que estamos aquí solos trabajando, que nadie se está dando cuenta de lo que estamos haciendo, y a lo mejor mi aporte no ha sido tan significativo, pero al contrario, ha sido muy significativo, y pues hacemos reconocimientos de forma muy, muy seguida para que realmente la gente se sienta valorada. ¿Cómo se estructuran vuestros reconocimientos? Bueno, básicamente cualquier persona puede nominar al que va a ser reconocido, y en base a los valores de la empresa. Vale. Entonces es lo mismo, son reconocimientos que no requieren budget. Tenemos otro tipo de reconocimientos, pero este es un ejemplo de muchos. Vale. Y Paula, ¿tú qué tipo de medidas cómo estás ayudando a tus clientes en la parte de salud, Mira, salud mental? muchos me han pedido formación y hemos hecho de inteligencia emocional. Creo que es una de las que más ha salido estos tiempos, y esa formación tiene como dos objetivos. Uno es hablar sobre las emociones, que a veces uno en un ámbito empresarial no lo hace, entonces poder entender. Yo siempre digo en inteligencia emocional es parar la pelota, no sé si es muy argentina la forma de decirlo, pero es como detenerse y pensar cómo me estoy sintiendo frente a estas situaciones, y pensar también qué recursos tengo para llevarlas adelante, ¿no? Entonces hemos hecho con distintas empresas formaciones de inteligencia emocional, en donde se da ese espacio para que se hable, o incluso el que no quiere compartir, porque también hay gente que no ve esa necesidad, pero para que haga esa reflexión. Creo que eso fue súper importante, y en todas las empresas ha sumado otra vez a lo mismo, ¿no? Al decir la empresa le importa cómo me siento yo, que creo que es una de las cosas principales. Entonces, eso por un lado, y por otro todo lo mismo que estamos hablando. Yo creo que la salud mental tiene mucho que ver con entender de que no soy el único, entender que es algo que se pueda compartir, cualquier momento de espacio que uno tenga para comunicarse, para ver otras personas, para hablar, estos check-ins que decíamos, el reconocimiento que sea Corina, todas estas pequeñas acciones en las que uno pueda fomentar la comunicación y la conversación, y que la persona pueda salir de su cabeza, que al final es lo que más nos afecta, que el cerebro está hecho
para pensar siempre en todo lo malo. Lamentablemente así estamos hackeados y vemos siempre lo negativo y todo, y empezamos a maquinarnos y decir, bueno, va a pasar esto y me voy a quedar aquí para siempre y después voy a perder el trabajo y bueno, todo lo que tiene que ver con incertidumbre todo lo que tiene que ver con incertidumbre y con el peor escenario, nosotros estamos programados para ser así. O sea, es parte de nuestra naturaleza porque así sobrevivimos tantos años. Entonces, es dar recursos o espacios, o recursos, o herramientas para que la persona pueda salirse un segundo de su cabeza, compartirlo, tal vez para los que necesitan hablarlo de manera más extrovertida, o dar el espacio de reflexión para los que son más introvertidos. Creo que eso es muy importante, otorgarlo dentro de este ámbito virtual, ¿no? Que necesitamos muchas más. Creo que las empresas ahora han tenido obligatoriamente que involucrarse un poquito más en la parte personal que en otras situaciones en la oficina, porque luego es como que cuesta más esa diferenciación, entonces es, como siempre, dar recursos y la confianza es la clave. Y al candidato o candidata, ¿qué consejo das? Porque al final estamos hablando de las empresas, pero creo que también podemos trabajar cada uno, ¿no?, nuestra salud mental. Total. A los candidatos cuando trabajo, porque trabajo también con personas para ayudarlos a prepararse en entrevistas, lo primero que trabajamos es que piensen bien cuáles son sus fortalezas y que se conozcan. Creo que el autoconocimiento es lo más importante, entonces si tú sabes que eres bueno en esto, es bueno empezar a buscar ejemplos en los que he demostrado que soy bueno, y eso ayuda mucho a la autoestima, y la autoestima ayuda a decir, ya me ha pasado esto alguna vez, ¿no? O ya me he encontrado en una situación en la que no sabía qué hacer, o no sé, ya he enfrentado situaciones similares. Entonces, poder otra vez bajar de la cabeza, escribirlo, ver esas situaciones, repensarlo, es no tanto pensar en todo lo negativo, sino en cómo anteriormente he resuelto situaciones a veces incluso mucho más complejas. Entonces creo que esa es la clave, es darnos un poquito esa palmadita en la espalda y decir nosotros podemos y seguir adelante. Genial. Y volviendo a la parte anterior, que es más acerca de, digamos, bueno, las empresas nos estamos reinventando, estamos implementando nuevos procesos, también nos estamos flexibilizando. Y es una pregunta un poco polémica porque hay muchas opiniones, pero sí que es cierto que también esta flexibilidad, pues existe riesgo que se pueda transformar en precariedad. Entonces, ¿cómo creéis que podamos evitarlo en las empresas? ¿Y cómo lo podemos gestionar desde el Departamento de Recursos Humanos? Yo creo que no debemos confundir flexibilidad con estar disponible todo el tiempo. Exacto. Son diferentes. Entonces, flexibilidad sí, pero hay que poner límites. Hay que limitar los horarios de las reuniones, hay que limitar los horarios en los cuales se pueden enviar correos electrónicos, hay que limitar también pues las llamadas a nuestros profesionales y haciendo esto pues no perderemos o no habrá precariedad laboral. O sea, flexibilidad sí, pero con límites, y que el profesional sepa que no tiene que estar el 100% del tiempo disponible. Y tú, Corina, que en tu caso, ¿qué medidas estás tomando para, digamos, que sepan que es flexibilidad y no digamos, antiflexibilidad o como podemos Yo creo que llamarlo? en este sentido no hay ningún problema con nuestro equipo. Los agentes evidentemente tienen sus horarios bastante marcados, más que nada también por un tema de servicio a las líneas, lo cual Vale. no requieren hacer horas extras ni estar conectados fuera de sus jornadas. Vale, genial. Y al empleado que trabaje, digamos, en otro entorno que no sea fijado por horario o por mercado también, ¿qué les recomendáis, ¿no? También poner ese límite? tenemos una política bastante flexible y también va un poco aunado a la cultura y a la misma sensación y el mismo valor de trust. Yo sé que mi manager confía en mí y así como otros managers también confían en sus equipos, con lo cual es vital lo que ya hemos dicho antes. Flexibilidad y confianza es que van de la mano. Genial. Volviendo a la parte siempre de cultura, ¿creéis que esta crisis haya un poco acentuado digamos, cierta discriminación hacia, por ejemplo, profesionales como mujeres, mayores de 45 años, personas en situaciones de discapacidad? ¿Creéis que haya realmente empeorado esa discriminación? En nuestro caso no.
En No, este caso, sí, en si algo general. lo ha acentuado. Vale. De ¿Y hecho, cómo? nuestras job descriptions es que we welcome all age groups. ¿Sabes? Que Genial. nadie realmente se sienta discriminado ni que esta oferta no es para mí. Fantástico. Y en general, ¿cómo creéis que podamos ayudar pues, que otras empresas empiecen a entender que realmente no va de edad, no va de sexo, no va de situación personal? Eh, Sobre todo cuando el mundo se está volviendo mucho más remoto, ¿no? ¿Cómo podemos seguir luchando contra este tipo de discriminación desde recursos humanos? Es una pregunta para las tres, así que... No se escucha, Ana, o ustedes la escuchan. No, ¿Me escucháis? Ana no. Ah, No. No, es como el micrófono. ya se ha quedado bloqueado ahora. Bueno, A ver, ¿me oís Ahora sí. ahora? ahora sí. Vale, perfecto. Vale. No, yo comentaba que lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia, que ahora más que nunca lo que va a garantizar la supervivencia de las personas, de las empresas, va a ser realmente el talento, ¿no? Y las skills que van a hacer que ese talento saque adelante a las empresas van a ser las skills de la inteligencia emocional. Entonces, esas skills no saben de discriminación. Con lo cual, pues es un elemento pues, a favor, ¿no? Para luchar contra esa discriminación y también a favor de tener en las empresas equipos diversos, ¿no? Equipos diversos son los que nos van a garantizar más creatividad en nuestros equipos y al final la creatividad es muy importante para que las empresas pues, salgan adelante. ¿Cómo estáis trabajando en la diversidad? ¿Cómo traéis talento diverso? Nosotros en nuestro caso lo que hacemos es seleccionamos el talento en base a soft skills, sobre todo. Para nosotros las soft skills es lo más importante. Entonces es en la manera en que nosotros pues bueno, no hacemos discriminación en base a nada. Genial. Y en vuestro caso, Corina, ¿cómo os aseguráis talento diverso? Realmente lo que te digo desde el momento número uno, en las job description lo indicamos. Incluso si ves fotos del equipo, verás que Somos hay de todo el de mundo, sí, todas las sí, sí. nacionalidades. Yo creo que somos 40 personas y creo que tenemos unas 17 nacionalidades o así, que es una barbaridad. Y de todos los grupos de edad. Yo creo que tan solo con ver una foto del equipo, yo creo que cualquier persona se puede sentir identificado. Genial. Yo quería comentar un poco del Sí, tema, del tema anterior, bueno, un tema de diversidad y anterior. Volviendo a los aprendizajes que han tenido forzadamente que hacer las empresas, creo que muchos managers incluso han tenido que adaptarse al hecho que sus empleados tienen hijos dando vueltas y entender esas cosas. Creo que es un tema que tal vez cuando estabas en la oficina, la persona que iba a trabajar, que tenía 2 o 3 hijos, podía dejarlo de lado, entre comillas, y entrar y ser una persona empleada y trabajar y concentrarse ahí. Y aquí hemos visto este mix, ¿no? Entre, bueno, tal vez estoy en una videoconferencia y me abren la puerta y entender, digamos, esa combinación y adentrarse un poquitito más en la vida privada y cómo eso idealmente no afecta. A lo que voy es entender un poco que eso se puede y creo que eso abre un poco la mente para lo que es la diversidad y la conciliación. Cuando decías mujeres o incluso hombres, mujeres, creo que entender que hay familia. familia detrás y que se puede trabajar igual, volviendo a lo que decíamos de la confianza y en remoto, creo que eso sumó un montón. Con la gente un poco mayor y no tan acostumbrada a las tecnologías, yo no sé si fue realmente tan sencillo. Yo he trabajado con gente más grande, trabajo también con formadores que nunca han utilizado herramientas de colaboración virtual y demás, y realmente han tenido que aprender y superarse, entonces creo que han tenido un desafío más fuerte. Y creo que ha podido adentrarse en el mercado el que lo ha hecho y ha superado esta barrera. Sin embargo, conozco, por ejemplo, hay un caso de un profesor universitario que no ha podido adaptarse a Zoom y lo han sacado de su trabajo laboral, o sea, de su trabajo dar clases, por más que la persona viene dando clases en una universidad hace 20 años. A lo que voy es, creo que en empresas de tecnología es mucho más sencillo por esta costumbre y esta habilidad de hacer un ramp-up de las skills, pero sí es cierto que genera, personalmente lo pienso, una barrera un poquito más que obliga al candidato
a adaptarse más rápidamente de lo que tal vez estaba acostumbrado. Entonces hay que tener en cuenta eso y volvemos a lo mismo. Dar recursos para no perder ese talento de alguien que viene hace 20 años aprendiendo, es cómo lo apoyo para que haga ese ramp up más rápido, ¿no? Entonces creo que es súper importante el talento diverso, creo que hay que dar las oportunidades, pero también entender de que no todos vienen con los mismos recursos, ¿no? Y poder, como decía Ana, bueno, mirar las soft skills, que me parece súper importante, y cómo doy recursos para que lleguen a la parte hard, que eso, considerar que la gente lo pueda aprender si es que tiene la resiliencia, si es que tiene inteligencia emocional y si es que tiene la motivación, que es lo más importante. Bueno, gracias por tu comentario, estoy completamente de acuerdo. Y siempre en digamos, en esta línea me gustaría pediros un par de preguntaros un par de cositas sobre candidatos. Es decir, los consejos que podéis dar a los candidatos que están buscando, qué sugerencia tenéis, cómo pueden, cuáles son las nuevas skills que tienen que desarrollar aparte de la adaptación, cómo se puede destacar de la multitud, cuáles son, digamos, vuestros consejos en ese sentido y ya pasaríamos a preguntar al público si tienen dudas o preguntas. Vale, yo ante todo recomendaría ante esta situación actual que tenemos de cambio y de incertidumbre, pues sobre todo tener un optimismo y actitud abierta al cambio. Y para mí, en estos momentos, las soft skills que adquieren mayor importancia son las de la inteligencia emocional. Para mí son las más importantes, pues sobre todo pues, lo que es la empatía, la resiliencia y también aptitudes como la curiosidad. Genial. Corina, ¿tienes algún consejo en este sentido? Sí, en TDCX, bueno, tanto prepandemia como durante y va a seguir siendo la cultura de nuestra empresa, la flexibilidad y la adaptabilidad. Es decir, sabemos que quien va a triunfar va a ser una persona que siempre esté dispuesta a remangarse, porque lo mismo, somos una empresa muy pequeña, donde atendemos a las necesidades de un cliente y las necesidades de los clientes siempre van cambiando. Y por lo tanto las nuestras también, con lo cual buscamos gente que siempre esté abierta a cualquier cambio. Por ejemplo, durante la pandemia hubo casos, bueno, personas que evidentemente no querían irse a trabajar desde casa, ¿no? Pero es que ya llega un momento en el que ya no es TDCX, es un tema global, es algo que además viene impuesto por medios de gobierno y demás. Es decir, si ya por sí son situaciones que sí que no tienen antecedentes, que nunca han sido vistas y demás, lo que más necesita la empresa para realmente ayudar al empleado a que mantenga también su trabajo y asegurar que todos estemos en una posición favorable, es que también la persona sea flexible y que se adapte a nuevas circunstancias y modos de trabajar. Realmente es eso. Genial. Y Paula, creo que nos comentaste por toda la adaptación. No sé si quieres añadir alguna cosa. No, coincido para mí como candidato y vuelvo a las experiencias que he tenido de ayudar a personas a llegar a este punto de entrevistas y demás. Creo que es todo eso, sin duda, creo que es lo más importante también para una cultura y sobre todo para adaptarse en el mundo buca que vivimos. Pero me parece que es muy importante como candidato es pensar cómo demuestro eso que me están pidiendo las empresas, porque no es fácil demostrarlo en una entrevista, no es fácil demostrarlo en una entrevista en remoto, entonces creo que es pensar y vuelvo a la importancia del autoconocimiento, es decir, bueno, sí, yo me considero una persona resiliente. ¿Dónde tengo ejemplos en donde fui resiliente? ¿Qué otro tipo de cambios he enfrentado y cómo lo he hecho? También entender, para mí es muy importante como candidato entender cuáles son mis áreas de desarrollo y eso habla mucho también de la inteligencia emocional, es conocerse qué necesito mejorar y qué estoy haciendo en base a eso. Creo que si hay gente escuchando que sea un candidato preparándose para una entrevista, que se haga esas preguntas me parece muy importante, porque tratar de descubrirlas después en el medio de una entrevista seguramente pierdo la oportunidad de demostrar toda esa resiliencia que tengo o esa adaptabilidad o esa flexibilidad. Entonces, pensar en momentos en los que fui así, pensar por qué esto es una fortaleza que tengo o algo que lo sé hacer, pero también ser consciente de, bueno, hay cosas que tengo que mejorar, como decíamos,
Tal vez es una persona que nunca ha trabajado en Zoom. Bueno, ¿qué estás haciendo en base a eso para mejorarlo, para poder ahora adaptarte a este nuevo punto de trabajo? Creo que para el candidato es muy importante hacerse esas preguntas, pensarlas y pensar ejemplos para poder demostrarlo. En las sesiones que he tenido con personas preparándose para esto, muchas veces para contarme eso me contaban todo su currículum o me decían que eran así y esperaban que después el recruiter pueda adivinarlo o sacar eso. Entonces creo que cuanto uno más practique y más tenga claro en qué es bueno y cómo esto tiene sentido y cómo lo puedo comunicar, mejor les va a ir en las entrevistas. Genial, genial. Pues si os parece pasamos a la parte de preguntas de los participantes y los asistentes que nos están mirando. De hecho me han llegado ya 2 preguntas, una a la que Paula ya ha respondido, que es ¿cómo llevo a cabo una entrevista en remoto de éxito? Creo que acabas de responder, no sé si quieres añadir alguna cosa. Un tip súper básico que yo lo aprendí dando formación online y me encanta y creo que es fácil es, por ejemplo, en este momento, ahora estoy mirando la cámara de mi ordenador, ¿vale? No estoy mirando a la persona que está ahí debajo en mi Zoom. Entonces, para que vean la diferencia, aquí tal vez con 4 es un poquito más complicado, pero otra cosa es si yo estoy mirando abajo a las personas. Esto es lo que decía Ana del body language, ¿no? El mirar a los ojos incluso se puede hacer de manera digital, es simplemente mirar hacia la cámara, ya da otra forma de contacto. Otra cosa que se puede hacer cuando estamos en una entrevista remoto, si estamos por ejemplo en Zoom, es apagar nuestra pantalla personal. Entonces no nos estamos viendo a nosotros, sino que estamos prestando 100% atención al recruiter. Y una última, todo esto tiene que ver con formación, por eso a mí me encantan estos tips, pero es como uno se pone en este cuadradito que tiene también, ¿no? O sea, las manos nos ayudan a comunicar un montón, entonces asegurarnos que podamos comunicar con este body language en lo máximo que podamos en esta videoconferencia. Genial, consejos muy prácticos. Corina, Ana, ¿queréis añadir alguna cosa también? No, la verdad es que totalmente de acuerdo con los tips que nos ha dado Paula. Sobre todo, pues eso, ampliar la cámara lo más posible para que se pueda ver al máximo nuestro lenguaje corporal, que es que transmite muchísimo lenguaje corporal. Y sobre todo, pues una comunicación transparente y honesta es incluso más importante a nivel online. Fantástico. Sí, yo diría realmente no ponerse nervioso. Si ya sabemos que una entrevista puede resultar bastante difícil para ciertas personas, ahora imagínatelo en remoto, ¿no? Entonces realmente sentirse cómodo, a lo mejor pues practicarlo con algún amigo o algo así, pues para que realmente ir perdiendo el miedo a la cámara y sonreír. Es que al final es demostrar quién es la persona. Ya está, no se está buscando nada más. Es que solo queremos conocer a la persona. Eso está así como el candidato quiere conocer a la empresa y saber cómo somos, porque al final es selección de ambas partes. El candidato nos selecciona a nosotros como su próximo empleador y nosotros a ellos también, con lo cual el feeling tiene que ser mutuo. Genial, me parece un muy buen consejo también para mantener la calma y también rendir, ¿no? A lo máximo. Tenemos otra pregunta sobre los workplaces, es decir, ¿creéis que habrá una vuelta a la oficina? Es algo de que se habla mucho, entonces también entiendo, ¿no?, las dudas sobre este aspecto. Es decir, ¿qué pasará? ¿Volveremos a la oficina? ¿Nos quedaremos en remoto? ¿Habrá una forma híbrida? ¿Qué opináis? Yo creo que lo más productivo y lo mejor también para el estado emocional de las personas es poder mantener un modelo híbrido, ¿vale? Un modelo híbrido en el cual organicemos nuestro trabajo pues unos días estando en la oficina, sobre todo para todo lo que sean temas de reuniones cara a cara, ¿vale? Las reuniones cara a cara son mucho más expeditivas que las reuniones online, y luego trabajar desde casa para todos aquellos trabajos pues que requieran de estar concentrados, que no requiramos a nadie del equipo, entonces poder organizarnos de esta manera siempre y cuando pues la pandemia, la evolución de la crisis nos lo permita. O sea, pues a lo mejor 3 días desde casa y 2 días en la oficina, pero siempre con total flexibilidad, o sea que el profesional se puede organizar su trabajo de la mejor manera.
Genial. Igual nosotros, sí, un Sí. modelo híbrido. Fantástico. Yo sumaría nada más a nivel, lo que decíamos antes, de la gestión de la incertidumbre. Hoy hemos hablado con muchas personas de recursos humanos que dicen, bueno, hasta septiembre haremos así y luego veremos, porque también nadie sabe un poco cómo va a ir la crisis, ¿no? Entonces, a la persona que todavía no sabe qué va a pasar, las empresas tampoco sabemos en el sentido de a ver hacia dónde nos va el contexto. Entonces, ir adaptándose el día a día. Para mí lo importante en la gestión del cambio es tener un plan y saber que ese plan se puede cambiar 15 veces. Pero bueno, pero tener como esa adaptabilidad y decir, hoy pienso que lo mejor va a ser esto y voy a intentar hacer esto, y si mañana cambia, ¿cómo me adapto a eso siguiente? Pero sí, creo que el forzado del trabajo desde casa hoy vino un poco para quedarse, porque todos han visto un montón de beneficios, pero muchos no queremos perder tampoco el contacto cara a cara que decían. Pero como persona, como empleador, ver cómo me puedo adaptar a las distintas situaciones, creo que como empleado y como empleador, ¿no? Genial, tenemos una última pregunta y acabamos, que es, ¿creéis que tenemos que pedir menos a nivel salarial, dado que estamos en una crisis, o no? Yo creo que no. El nivel retributivo tiene que ser que le corresponde al talento y al trabajo que va a desempeñar, con lo cual la crisis no tiene que afectar. Nos tiene que impactar. No tiene que impactar. No. Vale. Ok, esta era un poco la última pregunta. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo, ha sido muy interesante hablar con vosotras, y para los que no han podido, digamos, asistir al webinar, lo hemos grabado, entonces lo publicaremos en nuestras redes. ¿Vale? Muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y nada. Genial. Gracias a ti. Muy bien la semana. Gracias por la invitación. A vosotras, un placer. Gracias por compartir. Gracias Bye. a todos aquellos los que nos han mirado.